Buenas noches, mis queridos compañeros de este conversatorio, y la verdad que me alegra mucho de poder estar con ustedes nuevamente, Samuel, y muchas gracias, Agustín. Buenas noches, muchas gracias. A ver, Agustín, ¿por qué no hacemos como un enfoque en un minuto para concatenar un poquito con el tema que veníamos tocando ahora hace una semana? Claro, bien, veníamos hablando de las ideologías en boga, hablamos un poco del tema feminista, hablamos algo del asunto de la ideología de género, hablamos de cómo entroncaba esto con las nuevas formas de izquierdas, tocamos tangencialmente el tema del aborto, de las palabras que utilizan para manipularnos, como la diversidad, la inclusión, los derechos, la homofobia. Hablamos todo eso en el programa anterior. Ahora, yo diría, hay un término que valdría la pena recuperar del programa anterior también, que es el de batalla cultural, que le da nombre a este episodio y al anterior. Porque ahí podemos encontrar, creo, un principio de solución. Las batallas culturales, habíamos dicho, son disputas entre sectores de una sociedad. ¿Por qué? Por la definición de los elementos de una cultura. La cultura es un complejo conjunto de elementos. Tenemos allí adentro, en esa bolsa, vamos a imaginar la cultura como una bolsa. ¿Qué hay dentro de esa bolsa? Hay valores, costumbres, creencias, palabras, lenguaje, historias, mitos, ritos, tradiciones, etcétera. Cosas que generalmente no las podemos tocar necesariamente, pero que están inscritas en nuestra vida, que son una especie de gafas invisibles con las cuales nosotros accedemos al mundo, miramos el mundo. Entonces, cuando hablamos de batallas culturales, son batallas que se hacen por imprimir contenido en esos elementos y se hace a través de vehículos culturales. Las batallas culturales no se hacen con armas, ¿sí? No es algo de que uno anda armado y impone su cultura, no. Las batallas culturales se hacen a través de instituciones culturales, tales como los colegios, las universidades, los medios de comunicación, las redes sociales, el teatro, el cine, la música, de la cual también se habló en el programa anterior, las familias, las iglesias, todos estos aparatos institucionales y formaciones sociales son vehículos de cultura que tienen un rol importante en toda batalla cultural. Entonces, un principio de solución, creo yo, para todo esto que estamos viendo, es comprometer nuestras propias estructuras en esa disputa. Vamos a defender los valores, creencias, historias, tradiciones, legados, herencias, palabras, y vamos a contrarrestar mentiras, engaños, falacias, eslogans sin ninguna evidencia científica que nos están tirando desde el otro lado. Y eso se puede hacer desde la familia, se puede hacer desde las iglesias, se puede hacer desde las universidades, solamente hay que poner las cosas un poco en orden. Entonces, claro, estamos perdiendo completamente la batalla porque estamos mirando para otro lado, estamos completamente dispersos en lo que se volvió parte fundamental de nuestra realidad, de la realidad del siglo XXI, que es una cultura permeada absolutamente. Por ejemplo, se ha mencionado la cultura misma de la muerte. Era impensable hace algunos años que la misma institucionalidad, estaba hablando el padre de la institucionalidad, la misma institucionalidad se inoculó con las ideas de la cultura de la muerte, y entonces hoy el mismo Estado, no solamente por la Corte Constitucional, sino por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación, inoculan las ideas de la muerte en los colegios, en las universidades, en el ejercicio mismo de la medicina, para que se legitime, por ejemplo, la muerte, el asesinato, el aborto. Entonces es tan poderoso el nivel hasta donde se capilariza y se vehiculiza la cultura y estas ideas a través de la misma, que la misma institucionalidad se está desmoronando en manos de ideas que antes eran impensables que se defendieran. Agustín, yo amo mi iglesia, la respeto, pero yo veo a veces que estamos como en un letargamiento y como que no entendemos que esto está cambiando. A veces escucha uno las homilías, las predicaciones, escucha uno
que estamos como hablando otro lenguaje, Sí. y la gente no nos entiende qué es lo que estamos diciendo, y desde un lugar tan sagrado como es el lugar donde nosotros proclamamos la palabra, no iluminamos, no estoy hablando de todos, pero si uno ve que en general uno descubre que nosotros los curas y quienes debemos defender la verdad y la institucionalidad, a veces no entendemos cuál es la batalla cultural que se está librando hoy. Sí, y eso tiene un agravante, y es que, y déjeme que use el plural, las iglesias tienen un rol fundamental de batalla cultural. Entonces, el agravante es que hay una pérdida de oportunidad. No es simplemente que haya una suerte de inacción, de inactividad. No es simplemente que se haya dejado de lado el tema en muchos casos o que no haya sabido cómo hablarse de él. Es que la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas tienen un poder de llegada muy importante todavía en nuestras sociedades, pero en muchos casos han decidido, no todos como usted dice, pero muchos sí, han decidido que mejor era no meterse en estos temas. Y después se termina pagando muy caro para la propia iglesia y para los propios sacerdotes. Cuando esto avanza, Samuel algo adelantaba en otro momento, va recortando libertades. Va recortando la libertad de expresión, la libertad académica, la libertad de los padres para educar a sus hijos y la libertad de culto. Hay 5 sacerdotes que hace nada más que 6 meses fueron condenados en México por haber dicho en sus homilías que los ciudadanos mexicanos debían razonar bien sus votos, que los católicos, mejor dicho, debían razonar sus votos. Ellos no le indicaron cómo debían votar ni nada. Dijeron, oigan, esta elección es muy importante, usted piense qué político va de acuerdo con su fe, quiénes le traen el aborto, quiénes le traen ideología de género, y eso les valió una condena a 5 sacerdotes. En Europa, pastores evangélicos, sacerdotes, pastores anglicanos, de distintos credos, están siendo perseguidos precisamente por el avance de la ideología de género. Entonces, no solamente es un agravante que muchos en la iglesia no se hayan comprometido con esta situación, sino que aparte es una muy mala estrategia al corto plazo, porque esto termina golpeándole a los propios que piensan que pueden mirar a otro lado sin pagar las consecuencias. Yo los invito para que vamos a un pequeño receso y sigamos con esta segunda parte de un tema tan importante como lo es una batalla cultural en este momento sin precedentes. Ya regresamos.